bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño repasito una pequeña introducción más bien a lo que es el tema de creación de formularios con Acrobat, ¿vale? Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta sobre todo es que no tenemos una opción en Acrobat de crear un archivo desde cero, ¿vale? Entonces siempre tenemos que trabajar desde lo que sería un archivo de base ya creado con cualquier otra aplicación. Yo lo que he hecho ha sido crear un pequeño formulario, una base de formulario, con el documento Pages, ¿vale? Podría ser Word, InDesign, Excel, básicamente cualquier programa. Hoy día casi todos los programas los podéis guardar en PDF, ¿vale? Por tanto, yo aquí lo que he hecho ha sido hacer esta pequeña base que luego guardaremos en formato de PDF para poder trabajar, ¿vale? Desde Acrobat, ya tengo aquí abierto para poder abrirlo, ¿vale? Como podéis ver, lo tengo ya aquí. También tenemos la opción de poder crearlo diciéndole PDF desde archivo, de modo que el programa nos pueda gestionar perfectamente el archivo que hemos hecho desde el mismo Acrobat. Desde Acrobat, como podéis ver aquí en el lado derecho, vamos a encontrar los ajustes de herramientas. Si habéis alguna que no tenéis, la podéis encontrar siempre en las opciones de herramientas, ¿vale? Y os aparecerá la opción de agregar y os las colocará aquí en el lateral. Si por lo que fuera tenemos que hacer cualquier cosa como reorganizar, ¿vale? Pues desde la opción de editar PDF podemos retocar en caso de imágenes, o bien podemos hacer pues cualquier corrección de texto, ¿vale? Mediante las opciones pues eso, de agregar texto, editar, agregar imagen, ¿vale? Si quiero poner esto en mayúscula, pues le diríamos esto y ya está. Lo cerramos y ya lo tendríamos aquí todo bien organizadito, ¿vale? Bueno, ahora mismo lo que tenemos es una base en la que tenemos que empezar a añadir elementos de formulario, ¿vale? Los elementos de formulario los vamos a generar siempre desde la opción de preparar formulario y nos indicará si queremos utilizar un formulario que tenemos abierto, si queremos abrir un archivo que tengamos o si queremos escanear. Como vamos a utilizar este, le decimos inicio, nos va a pedir guardarlo, formulario de contacto, guardar, reemplazamos el que tenemos, ¿vale? Y a partir de aquí ya nos pasa a las opciones de preparación de formulario, ¿eh? Tenéis aquí también un desplegable en el que podéis cambiar y tendríamos una vista previa en la que podemos previsualizar y comprobar lo que estamos haciendo. Voy a hacer zoom aquí a la pantalla. Entonces, vamos a empezar con lo que serían campos de relleno, ¿vale? El cursor de mover obviamente nos servirá para mover y el primer campo que tenemos aquí es el de campo de relleno de texto, que añadiremos, ¿vale? Y desde las opciones de edición, si os fijáis cuando lo creo, ya tengo una opción que me genera, en este caso, que puedo poner el nombre, digo nombre, apellidos, nombre, si quiero que sea un campo obligatorio, entonces va a tener que rellenarlo en caso de tener que enviar después el formulario, nos recordará que tenemos que rellenar ese campo. Y la opción de acceso a propiedades, ¿vale? Yo voy a hacerlo grande. Podemos acceder a las propiedades también mediante doble clic y nos abrirá el panel de gestión de propiedades. Igualmente aquí podemos poner nombre, consejo de herramientas en casos de programación o tal, pondremos también el mismo. Y si el campo de formulario queremos que sea visible, oculto, que sea visible o no imprimible, ¿vale? Son diferentes opciones. La orientación, en caso de querer inclinarlo, no es muy normal. Si queremos que sea obligatorio, no, que ya lo hemos puesto. Y si queremos que solo sea un campo de lectura, para que el usuario no pueda escribir o hacer depende de qué cosas. Aspecto nos dirá si queremos que tenga algún tipo de relleno, contorno, el tamaño de la letra que vamos a utilizar. En este caso voy a ponerlo a 10, ¿vale? Para que no me haga un texto demasiado grande. Y más o menos estas, junto con posición, ¿vale? Que es donde queremos que se ubique, lo podemos hacer aquí a milímetro, numérico, van a ser exactamente iguales en todos los campos. Los que nos van a cambiar son estas otras partes de aquí,
¿vale? Entonces en este caso pues vamos a tener opciones. Como es texto nos da las opciones de escritura. Si queremos que el texto sea multilínea, que en este caso para poner nombre y apellido no nos interesa. Si queremos que se desplace el texto largo, en caso de que no entre, va moviéndose. Permitir las opciones de RTF, de texto enriquecido, y si queremos limitar la cantidad de caracteres, ¿vale? En acciones, en caso de que fuera un ratón, hay un botón, podríamos indicar propiedades de acción. Aunque sea un texto de introducción de datos, podemos indicarle que nos haga algo. Formato, limitamos ciertas cosas. Veréis que tenemos ninguno, numérico, solo para añadir valores de números. Nos indicará qué tipo de valores de números queremos utilizar, ¿vale? Queremos usar decimales, tipo de separación para poder utilizar separación europea, americana, etcétera, etcétera. Si queremos utilizar algún símbolo de moneda, en caso de que tenga que incluirlo. Ubicación del símbolo, si lo ponemos, dónde va a ir, delante o detrás. Si le decimos porcentaje, ¿vale? Nos indica también los decimales y el separador, y ya está. Como podéis ver, aquí nos indicará la muestra. Si queremos utilizar un formato de fecha, ¿qué tipo de formato de fecha queremos usar? Luego añadiremos uno. Hora, lo mismo, si queremos añadir alguna opción de hora, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, tenéis el personalizar si queréis modificarlo. Especial nos permite introducir pues código postal más 4, número de teléfono, número de seguridad social y una máscara arbitraria. Tened en cuenta que, por ejemplo, están muy pensados con el sistema americano, con lo cual vamos a encontrar código postal americano, número de teléfono con formato americano, que nos permite poner el nuestro, aparecerá en paréntesis como si fuese el número de Estados Unidos, y el número de seguridad social seguramente también nos va a gestionar el número que tiene el sistema americano. Y en personalizar podemos modificar los campos de valor que vamos a utilizar, pero mediante la opción de JavaScript. Si queremos que se valide el campo, ¿vale? Si queremos añadir una opción en Java para hacer la validez, y los valores de cálculo que nos añade pues opciones de sumar, multiplicar, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, en este caso nosotros lo que queremos sencillamente es un texto para que puedan introducir los datos, lo dejamos así en este paso y ya está, ¿vale? Tenemos una opción cuando tenemos que crear varios campos de formulario o por un estilo que son todos iguales, entre comillas, o que se van a ser más o menos parecido. Aquí tenemos la opción de duplicar, ¿vale? Entonces le decimos crear múltiples copias y le puedo indicar cuántas copias quiero que él genere, ¿vale? Y cómo quiero que me haga la posición, ¿vale? Si queremos arriba, abajo, izquierda, derecha, cambiar los anchos, cuántas veces quiero que me lo duplique, ¿vale? Pues en este caso voy a duplicar uno solo para la dirección, ¿vale? Me aparecerá aquí, lo ubicaremos en su posición y a ser un campo de texto básicamente vamos a dejarlo exactamente igual. En el caso del de número, ahora voy a hacer otra cosa que es duplicarlo por arrastre. Si los duplico por arrastre, luego lo que no me va a permitir más adelante, por ejemplo, es como es una instancia, ¿veis? Me va poniendo nombre 0, nombre 1, ¿vale? Ahí, ¿vale? No me dejará duplicarlos mediante la opción, ¿vale? Entonces este va a ser dirección. Ahora sí le puedo quitar a este 0. Hasta que no cambie los otros no me va a dejar. Este va a ser número. Ahora sí me deja. Fijaros que también tengo aquí todos los campos que yo vaya añadiendo, me van a ir entrando aquí en la zona de campos. Y también puedo acceder mediante botón derecho a las propiedades y las diferentes opciones. En este tenemos número y en este tenemos piso. En el caso del número, por ejemplo, lo que voy a hacer es ir a las propiedades. Le vamos a indicar
que el formato sea de numérico, ¿vale? Sin decimales en este caso, y así podrán poner el número. Si les obligará a poner únicamente números, ¿vale? Claro, como tenemos opciones de que los números de los edificios aquí habitualmente pues te vamos a encontrar con un bis o un C o una cosa de estas, no sería la mejor opción. En este caso vamos a opciones, ¿vale? Limitaremos a 3 caracteres, 4 como mucho, pero en realidad yo no conozco que hayan edificios o calles que tengan 3000 números. Entonces vamos a limitarlo a 3 por si acaso. Cerrar. Vamos a comprobar estos que en formato tengo un código postal. Vamos a decirle ninguna. Caso número. Y aquí en el piso vamos a dejarlo abierto para que la gente pueda poner pues 2 números, 2 valores, primero primera, primero segunda, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Vale. Población. Nos podemos encontrar en varios formularios que podamos encontrar diferentes opciones, ¿vale? Pero aquí vamos a dejar de momento la opción de número, exactamente igual. Vamos a decirle población. Y el código postal vamos a limitarlo también a un numérico de 5 números. Formato, numérico, opciones, formato numérico con 0 decimales, opciones, límite de 5. Se pueden combinar de diferente manera algunas de las propiedades sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a añadir aquí el de teléfono. Vamos a llamarle teléfono. Vamos a ir a las opciones. Vamos a ponerle un límite de 9 números. Darle formato numérico, que ya lo tiene. Ok, ¿vale? Dirección de mail. Pondremos email. Ahí. Vamos a quitar las opciones de numérico. Ninguno. Y vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Bueno. En caso de que todos estos los tengamos que poner obligatorios, que no los he ido poniendo, ¿vale? Como el primero los he duplicado, ¿vale? Si os fijáis, más o menos ya todos me va poniendo el obligatorio, no necesito ir estableciendo ese valor por tal. Ahora vamos a añadir aquí uno, que vamos a cambiarlo, le vamos a decir que nos inserte una fecha. Con el mismo de campo numérico, lo colocamos aquí. Vamos a añadirlo. Le ponemos fecha inicio. Fecha inicio. Vamos a ir al formato. Le vamos a decir que sea fecha. Día, mes, año. Ese formato que utilizamos aquí en Europa. Cerrar. Y vamos a ver cómo va nuestro formulario de momento. Vamos a vista previa. Y nos permite simular. Y veréis que nos va a ir añadiendo las opciones, ¿vale? Ahora de momento hay que ajustar algunas cosas porque le doy a tabulador y me
y me cambia todo. Tengo que indicarle los saltos más adelante, ¿vale? La dirección vamos a poner lo que sea, número, vamos a intentar poner una letra y veréis que no nos deja, ¿vale? Le estoy picando a la letra D y veréis que no nos deja. Entonces vamos a ponerle el número 128, por ejemplo, pero veis que va funcionando. Cuando lo colocamos así, fijaos que cuando vuelvo me está indicando los valores estos que he puesto por defecto, ¿vale? Como un valor por defecto. Voy a borrarlo. ¿Veis? Vale. Vamos a preparar formulario. Bueno, vamos a hacer vista previa. Vamos a indicarle aquí. ¿Veis? Nos va a permitir colocar la fecha, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas nos aparece el calendario, no tenemos que escribirlo nosotros ni ninguna otra opción, ¿vale? Volvemos a editar, ¿veis? Me va dando los cambios por defecto. Vale. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿vale? En la parte de área de diseño, ¿vale? Vamos a indicar, pues por ejemplo, un par de programas. Vamos a hacer dos opciones. Son parecidas, pero son distintas, ¿vale? Así os explico las dos, ¿vale? La primera que tenemos aquí, ¿vale? Que es la lista de opciones, y el otro que vamos a ver va a ser este, que es la de menú desplegable. Funcionan de maneras muy parecidas, pero son diferentes, ¿vale? Entonces, le digo que me lo coloque aquí. Fijaros, en este caso la caja es más grande. Voy a poner aquí de nombre área de diseño. Área de diseño. Voy a alargarlo. Lo voy a dejar aquí encogido y voy a hacer doble clic, ¿vale? Fijaros que este no me parece la opción de obligatorio. Un desplegable no sería obligatorio, ¿vale? Pero nos ahorra trabajo para ciertas cosas, pues por ejemplo, ¿vale? Tenemos el aspecto, la posición, que como veis son exactamente iguales, las opciones, y lo que hacemos aquí es añadir elementos, ¿vale? Pues vamos a poner, por ejemplo, Adobe Photoshop, CC, agregamos, tengo aquí valores de exportación que puedo poner, pues, normalmente yo añado el mismo. Ahora le indicaríamos, pues por ejemplo, en los demás elementos de lista. Adobe Illustrator, CC. De momento el valor de exportación no voy a ponerlo para ir más rápido. Adobe InDesign, agregar. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ver un poco la diferencia. En acciones tengo las opciones de ratón, exactamente igual, y tengo cambio de selección, ¿vale? Puedo indicarle que me ejecute una selección o ninguna selección, ¿vale? Tenemos la opción de elementos, ¿vale? Y le puedo indicar que me haga una selección múltiple, ¿vale? En este caso, cuando digo selección múltiple, puedo indicar que me resalte dos opciones del objeto, ¿vale? Si yo lo que quiero ahora, por ejemplo, es que en el área de diseño la primera sea transparente, que no haya nada, claro, no me deja agregar un espacio vacío. Lo que voy a hacer es darle un salto un espacio, barra espaciadora, le decimos agregar, nos lo coloca aquí debajo y lo voy a subir arriba para que aparezca el primero. Cerramos, vamos a vista previa y veréis que aquí me aparece el desplegable en el que yo puedo ir indicándole, pues, Adobe Illustrator y InDesign, ¿vale? Puedo ir seleccionando, indicándole la selección que quiero que haga, ¿vale? Por defecto siempre aparece seleccionada la primera, ¿vale? Vamos a ver el otro, que sería el de lista desplegable. Lo voy a colocar también aquí, ¿vale? Vamos a poner área 3D. En este caso sí puedo obligar a que haya una opción, ¿vale? Sería más para este tipo de
de formulario, por ejemplo, en el que queremos que nos diga qué tipo de programa estarías interesado en hacer, hombre, pues sería más interesante que fuera obligatorio que te digan lo que quieren. Pues ponemos aquí, hacemos lo mismo. Yo me gusta dejar espacio para poder ver. Área 3D, opciones y añadimos los elementos. Autodesk 3D Studio Max. Agregamos. Vamos a poner AutoCAD. Render con VRay. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a poner el espacio en blanco, eso sí. Lo agregamos, lo ponemos, lo mandamos para arriba. Cerramos, ¿vale? Y veréis que vamos a vista previa. Y es básicamente lo mismo, teniendo un desplegable en el que puedo añadir la opción que yo quiero. ¿De acuerdo? Esto sí que hay que... Los tengo ahora mismo, por ejemplo, todos con un fondo que me está tapando. Ya lo arreglaremos más adelante, ya veremos cómo arreglarlo. De momento vamos a ver cómo indicar todo. Cerramos. Primero montamos, luego arreglamos. Siempre es más cómodo, ¿vale? Vamos a crear ahora, por ejemplo, que tenemos aquí, para que la gente nos pueda enviar un comentario, ¿vale? Vamos a generarlo exactamente igual con la opción de texto. Comentarios. Vamos a dejarlo opcional, que no es obligatorio. Vamos a ponerlo al tamaño. Entramos. ¿Vale? Posición. En este caso sí le vamos a permitir hacer el multilínea, pero vamos a limitarlo, por ejemplo, a como si fuera un tweet de los primeros, a 130 caracteres, para que no se explayen y nos pongan la Biblia en verso. Y el resto pues lo podemos dejar exactamente tal cual. Decimos cerrar. Y ahora, para terminar este pequeño intro del formato, vamos a añadirle el campo de firma. ¿Vale? Yo tengo hecho esta opción aquí, que tengo un firma del interesado, responsable o tutor legal. Ya lo he creado, ¿vale? Vamos a añadirlo bien. Voy a quitarlo, ¿vale? Tenemos el campo de firma aquí. Lo colocamos en su posición, ponemos firma, obligatorio, añadimos el espacio que queremos, ¿vale? Y ya veréis pues automáticamente las opciones que tenemos son las mismas de siempre, las acciones van a ser exactamente las mismas y el firmado, ¿vale? Y tenemos la opción de no pasa nada cuando se firma, marcar solo de lectura, ¿vale? Todos los campos menos estos, solo estos campos, etcétera, etcétera, y la opción de Java. En principio no vamos a tocarlo mucho, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a vista previa y veremos que aquí tengo la opción de firma, ¿vale? En la que cuando hago doble clic, por ejemplo, si ya tenéis una firma creada, yo por ejemplo tengo aquí una, ¿vale? Tienes la firma desde el iPhone si lo has conectado desde el iPhone, ¿vale? Actualizar una lista de identidades que quieras, o que si quieres crear una ID nueva, ¿vale? Haríamos una ID nueva, esto ya sería parte de lo que tendría que hacer la persona que envía el formulario, y podemos utilizar cualquiera de estas, ¿vale? Esto lo dejaremos para un formulario, para un tema más de usuario, en el cual lo podrían usar, ¿vale? Y lo pondremos. De todas formas, sí que vamos a guardar este un momento, ¿vale? Vamos a decirle guardar como. Bueno, no, vamos a cerrarlo aquí, ¿vale? Si os fijáis, aquí tengo una opción que es rellenar y firmar, ¿vale? Que tengo aquí la opción de firmar, en la cual si tengo una firma ya generada así, la puedo añadir y la puedo colocar. Esto ya es una opción más bien del usuario, ¿vale? Pero podéis hacerlo exactamente igual. En otro vídeo os explicaremos cómo organizar la firma, cómo crear una firma y tal, ya a nivel más de usuario en caso de formularios, ¿vale?
Os invito a ver los demás, en los que veremos las demás opciones, que voy a hacer un par de ellos. Gracias.